poquito hacer una historia de lo que hemos visto en sus cursos pasados. Como se los mencioné la semana pasada, subestaciones es la culminación de sus 3 materias de instalaciones eléctricas, residenciales, comerciales, industriales, de las cuales en todo el proceso de transmisión de la energía eléctrica, bueno, pues siempre va a estar inmiscuida una subestación eléctrica. Si lo podemos ver como una analogía, bueno, pues la subestación eléctrica es el corazón de todo lo que es la red eléctrica, y de ahí que de algunas preguntas que les dejé la semana pasada, que vamos a tener diferentes tipos de tensiones. En este caso, vamos a tener lo que es la alta tensión, la media tensión y la baja tensión. ¿Cómo vamos a iniciar? Déjenme ponerles aquí un pequeño esquema. ¿Ya se ve el esquema, muchachos? Ya, profe. Ok. Si recordamos un poquito sus clases de las instalaciones eléctricas, por ahí de tercer semestre platicamos de lo que es cómo se genera la electricidad y cómo llega hasta los centros de consumo. Y hoy ya en sexto semestre ya debe de haber un poquito de mejor entendimiento, puesto que ya les han hablado de las tensiones y de algunos elementos que normalmente tenemos en la parte de las instalaciones eléctricas. ¿Cómo empieza nuestro proceso? Nuestro proceso, bueno, pues como lo pueden observar ahí, si se alcanza a ver el esquema, tenemos lo que es la parte de generación, que ahí es donde tenemos las plantas generadoras, ya sea hidroeléctrica, termoeléctrica, nucleoeléctrica, cualquier tipo de planta de generación. El generador aproximadamente nos va a generar una tensión de 13.2 kV, o lo que es lo mismo 13,200 volts. En este caso, si nosotros vemos ese voltaje, a pesar de que es un voltaje elevado de 13,200 volts, si lo vemos en distancias donde hay una central generadora hasta un estado, algún municipio o alguna ciudad, bueno, pues esta tiene que recorrer kilómetros para poder llegar ahí. Y por ende, nosotros necesitamos un elemento que nos eleve ese nivel de voltaje, puesto que ese voltaje de 13,200 volts, pues prácticamente si lo vemos en distancias, pues es muy poco. En ese momento entra lo que se le llama una subestación eléctrica, en este caso es una subestación elevadora, que dentro de la subestación, ¿qué es lo que contiene? Es el elemento principal de la subestación eléctrica, un transformador. Un transformador es un elemento que nos va a ayudar para poder elevar esos voltajes de generación, a los cuales le vamos a llamar voltaje de alta tensión, o en este caso, como recorren las líneas, se le conoce como línea de alta tensión. Esas líneas de alta tensión, si ustedes cuando vayan en carretera, pues van a ver todas esas torres enormes, incluso llegando a la ciudad se ven esas torres que se les conoce como torres de transmisión. ¿Y qué objetivo tienen? Bueno, pues llevar ese voltaje que generan las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, cualquier tipo de planta de generación, me va a llevar ese voltaje obviamente elevado, puesto que son kilómetros los que tenemos que recorrer, y en este caso vamos a tener los que son nuestros voltajes de alta tensión. Esos voltajes, hay diferentes voltajes, aquí sí va a depender de las distancias que vaya a recorrer la línea de alta tensión. En este caso, el voltaje más alto que recorre o que nosotros transmitimos como país son 400 kilovolts. Si le quitamos la parte de los kilos, bueno, pues serían 400,000 volts que se pueden transmitir de un punto a otro. Estas líneas de alta tensión, como les mencionaba, mantienen un voltaje muy alto. Ese es nuestro primer nivel de voltaje, lo que es la alta tensión. Y una vez que llegan o se acercan a las ciudades, vamos a poner como punto de referencia la Ciudad de México. Bueno, pues llegan ya estos voltajes, y ahora ya visto como ciudad, pues es un voltaje muy alto. Es un voltaje que no podemos transmitir adentro de las calles, no podemos enviar hacia los usuarios, puesto que es un voltaje muy alto. En ese punto
va a llegar a otra subestación eléctrica, que de igual forma dentro de esta subestación eléctrica, que también se le conoce como subestación de distribución, ¿qué es lo que nos va a hacer? Ahora de ese voltaje muy alto, lo va a reducir a un voltaje que se le conoce como voltaje de media tensión o voltaje de distribución, ¿sale? Ese voltaje, ahora sí, vamos a imaginar que de estos 3 de alta tomamos el de 400, recorre toda la línea de alta tensión, llega a las subestaciones de distribución y de ahí, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues ahora esta subestación, que se le conoce como subestación de distribución, va a reducir ese voltaje a lo que conocemos como el voltaje de media tensión, que normalmente tenemos aquí ya solamente 2 voltajes. Aquí en la Ciudad de México y área conurbada, nuestro voltaje de media tensión es 23,000 volts. Este no cambia. En algunas partes de provincia todavía manejan 13,2, pero para referencia a los que estamos aquí en la Ciudad de México, nuestro voltaje de distribución, o también se le conoce como voltaje de media tensión, bueno, pues es ese voltaje de 23,000 volts. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna duda, profe. No, profe, ninguna. Ok. Ese voltaje de media tensión ya va a recorrer las calles de la Ciudad de México. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Puede ser ya de manera subterránea o puede ser de manera aérea. Ese voltaje, aquí es donde vamos a hacer nuestro primer punto de referencia con su curso de industriales. En su curso de industriales, seguramente sus proyectos que entregaron, bueno, pues venía este voltaje de media tensión, o algunas industrias piden media tensión. ¿Por qué hacen esa referencia? Bueno, porque algunas industrias ya les es insuficiente lo que les puede dar CFE en la parte de baja tensión, y aquí por eso hacemos como una derivación hacia una industria que el 90% o el 99% de las industrias contratan media tensión. ¿Qué quiere decir? Que estas industrias también tienen que poner una subestación eléctrica, pero esta subestación, a diferencia de las que ven en el esquema, esta subestación es del usuario, no es de Comisión Federal de Electricidad. Las que ven en el esquema, o estos donde están los símbolos de los transformadores, todas le pertenecen a CFE. Cuando tú requieres o vas a poner, en este caso, una empresa, una industria que requiere media tensión, tienes que poner tu subestación eléctrica, pero esta ya le pertenece al usuario. Por eso ahí se ve como una ramal de la línea principal, puesto que ahí sí ya hay servicios en media tensión. La gran mayoría de las industrias, les decía, incluso comercios, hay comercios que también piden media tensión. ¿Qué quiere decir? Que les van a conectar 23,000 volts. Si seguimos con la línea de media tensión, vamos a llegar a otra subestación que se le conoce también como subestación de tipo poste. Aquí tenemos nuestra subestación de tipo poste. Aquí ya esos son los transformadores que ustedes ven. Normalmente están sobre los postes. ¿Qué es lo que nos hace otra vez esa subestación? Nos va a reducir la parte del voltaje. Ahora nos va a reducir de 23,000 volts a lo que se le conoce como baja tensión. Y ese voltaje de baja tensión ya es el que ustedes ubican, que ese fue donde estuvieron trabajando en tercer semestre, que nosotros teníamos baja tensión y llegan 220, 127 volts. Que estos 127 son los que nosotros normalmente tenemos a nivel residencial. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya tenemos lo que es el transformador. Ahora otra vez nos reduce de 23,000 volts que viene en la línea de media tensión, y en este caso lo reduce a nuestro voltaje de baja tensión. Recuerden, tenemos 3 voltajes importantes: el de alta, el de media y el de baja tensión. Dependiendo de dónde ustedes quieran estar trabajando, bueno, pues va a ser el lugar donde van a estar ubicados. Puede ser la parte de baja tensión, donde nada más se vea lo que es el uso residencial. Ahí no tenemos subestación eléctrica. Por ende, en aquellos momentos cuando ustedes estaban en su curso de residenciales, bueno, pues no se les manejó nunca una subestación, puesto que a ese nivel no se necesita una subestación eléctrica. Lo que sí, bueno, el transformador de tipo poste
Sí lo tiene, pero al final del día es un transformador que le pertenece a Comisión Federal de Electricidad. Como, como parte del curso que es de mantenimiento a subestaciones, ese rubro no se toca, puesto que ahí ya CFE es el que se encarga de dar mantenimiento. Conforme ustedes avanzaron en sus cursos, bueno, pues nos podemos dar cuenta que en comerciales e industriales estaban ubicados en esta parte de media tensión y como les mencionaba, en este nivel las industrias, ahora sí, cada industria que esté conectado en media tensión va a requerir de su subestación propia. Y en este caso, ahí entra la parte del particular, en la que le puede dar mantenimiento a estas subestaciones. Van a haber diferentes tipos de subestaciones, sí, de forma general, si lo vemos como localización, que fue la pregunta que se les hizo en el cuestionario, ¿dónde las ubicamos? Bueno, pues en la red eléctrica que nosotros tenemos y que se puede visualizar en este esquema, bueno, pues están inmiscuidos en toda la parte de la red de generación eléctrica. Va, dependiendo del lugar, va a tener diferentes funcionamientos, pero al final del día, si ustedes pueden observar, bueno, pues cuando hablemos de subestación eléctrica, la subestación es el corazón de toda la red. ¿Por qué? Porque gracias a ella podemos aumentar o disminuir los voltajes de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. ¿Se entiende, muchachos? Sí. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta aquí, muchachos? Ninguna. No, ¿Todo bien? sí, todo bien. Ok. ¿Cómo vamos a saber? El siguiente punto es, bueno, ¿y yo cómo sé cuándo voy a necesitar una subestación o cuándo voy a requerir de baja, de media? Incluso hay servicios en alta tensión. Recuerden que todo va a partir de lo que es la carga eléctrica. Si ustedes recuerdan un poquito sus clases de electro o de instalaciones, recuerden que carga eléctrica, bueno, pues lo podemos definir muy sencillamente como todo aquel elemento que consume corriente eléctrica. Prácticamente la carga eléctrica es todos los aparatos que nosotros vayamos a conectar. A nivel residencial, bueno, pues teníamos lo que es los contactos, las lámparas, la bomba del agua, a lo mejor la lavadora, el refrigerador, todo eso que consumía energía eléctrica, bueno, pues esa es la carga. Y para yo saber en qué lugar de la red voy a estar conectado, pues necesito saber mi carga. Normalmente nosotros tenemos tres sistemas, o ya les han hablado de los tres sistemas: el sistema monofásico, el sistema bifásico y el sistema trifásico. ¿Cómo yo voy a saber cuándo le voy a pedir una subestación o cuándo requiero una subestación? Pues va a depender de la carga. Aquí en este pequeño recuadro que estoy mostrando en la parte del esquema, viene en este caso lo que CFE les puede otorgar sin necesidad de pedir un transformador, sin necesidad de pedir una, una subestación eléctrica, que nosotros en tercer semestre estuvimos ubicados en la primera cometida, que es la cometida monofásica o una fase, un neutro. En este caso te dan 127 volts y lo máximo que le puedes pedir para una cometida monofásica son 5 kilovatios. ¿Sale? Ese es el máximo. Si yo empiezo a construir una casa y empiezo a sumar todo lo que le voy a conectar, le tengo que aplicar una demanda. Si ustedes recuerdan, alguna vez hicimos un ejercicio y aplicábamos una demanda. Bueno, pues ya con ese valor puedo llegar y decir, mira, CFE, pues yo sí tengo, o la carga que tengo en mi casa o en mi departamento, pues es menor a 5, y ellos les van a otorgar la cometida monofásica. ¿Qué es lo que pasa cuando requieres más carga o tienes conectado más carga? Que a lo mejor aquí es donde entran los pequeños negocios o algunas casas todavía que tienen un servicio a lo mejor ya con, en este caso, son residencias que incluso pueden tener un elevador o pueden tener más carga. Bueno, pues si no estás en este rango, la cometida bifásica, que también te da 220 volts, pues te dice CFE, mira, para que yo te otorgue esa cometida, tu carga tiene que estar entre los 5 a los 10 kilowatts. Una vez que ya tienes tu carga de los 5 a los 10 kilowatts, bueno, pues ahora, ¿qué es lo que haces? Puedes pedir esa cometida a 220 volts y siempre y cuando estés dentro de ese rango. Posteriormente, la última
acometida que te puede dar Comisión Federal de Electricidad, Comisión Federal de Electricidad, es la acometida trifásica, y en este caso, esta acometida, lo máximo que te pueden otorgar es de 10 a 30 kilowatts. ¿Qué quiere decir? Que estos tres rangos van a estar ubicados en la parte de baja tensión. Con este transformador de tipo poste, si tú requieres cualquiera de estos tres, te los puede otorgar, siempre y cuando no rebases. ¿Qué es lo que pasa si tú dices, bueno, oye, pero qué crees que yo voy a poner a lo mejor una tienda de autoservicio pequeña, o voy a poner un taller de tornos, o voy a poner a lo mejor ya ahora sí una industria que requiere más elementos para conectar, incluso una escuela que tenemos de computadoras, contactos, laboratorios? ¿Qué es lo que pasa a ti? Te dice CFE, mira, en este caso, si tú rebasas esta carga, yo ya no te puedo conectar del poste de baja tensión. Tienes que conectarte en media tensión, que es aquí donde viene la parte de la media tensión, donde en este punto van a estar todas las industrias que tengan una potencia superior a los 30 kilowatts. Si tú rebasas esa potencia de 30 kilowatts, no hay ningún problema. ¿Se te puede suministrar? Sí, pero ahora ya no te vas a poder conectar en baja tensión. Te vas a tener que conectar en media tensión. ¿Se entiende, muchachos? Sí. ¿Alguna duda o pregunta? No. ¿Vamos bien? Profesor. Si este esquema, muchachos, lo viéramos en este caso en forma de imágenes, pues, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, pues tendríamos un esquema de esta manera, donde pues empezamos con la generación. Aquí tenemos una subestación elevadora, donde de aquí viene la subestación elevadora. El transformador normalmente es muy grande, literalmente tiene como, si lo vemos en tamaño, es lo de 2 pisos, unos de 6 a 9 metros de alto. De ahí llegamos a las líneas de alta tensión, que en este caso transmiten ese voltaje, llegan a las subestaciones de distribución. Estas subestaciones de distribución, muchachos, están prácticamente por toda la Ciudad de México. Los que viven hacia el norte, hacia Cuautitlán Izcalli, bueno, pues ahí está la subestación de Lechería. Los que viven al oriente, bueno, pues tienen la subestación de La Paz o la subestación de Los Reyes, la subestación que está cerquita ahí del metro, del paradero del metro Panti. Los que viven hacia el centro, bueno, pues hay subestaciones que, ¿cuál es la nota de referencia? Bueno, se ven esas estructuras aquí como se ve en la imagen, donde, ¿qué es lo que decimos? Bueno, pues aquí vamos a bajar ese voltaje de alta tensión a lo que viene la línea de media tensión, y de aquí, como decíamos, bueno, pues todas las industrias prácticamente se conectan en media tensión. ¿Qué es lo que hace CFE? Les da 23,000 volts, y cada una de estas industrias, lo que hacemos, bueno, pues ya de ahí tenemos su subestación, y ellos distribuyen su energía en la parte eh, de, de las necesidades que requieran. Por último, tenemos la subestación de tipo poste, que en este caso, como les mencionaba, acuérdense, dependiendo de su carga, dependiendo de lo que ustedes necesiten, es lo que le va a pedir o le van a pedir a CFE. Y esto, pues ya de aquí en baja tensión, tenemos nuestro servicio residencial, alguna pequeña comercio, incluso no se le consideran industrias, pero sí a lo mejor algún trabajo como de herrería o ciertos comercios pequeños, pues todavía se pueden conectar aquí. Prácticamente, muchachos, todo esto es la red. Si ustedes observan, pues aquí está inmiscuida la parte de la subestación. Ustedes, si en algún futuro los que quisieran continuar con la carrera, bueno, pues prácticamente en cualquier parte de esta red ustedes pueden laborar, ya sea como particular dándole servicio a las industrias, a la parte de residenciales, a lo mejor si quieren entrar a trabajar a Comisión Federal, bueno, pues tienen varios rubros que atender. Hoy en día, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues para que nosotros no tengamos tanto costo en la parte de la energía, que nosotros no le paguemos tanto dinero a Comisión Federal, en cualquier parte de la red se le pueden agregar los famosos paneles solares.
que en este caso yo puedo hacer que una parte de mi industria la alimente con paneles solares y ya sea a lo mejor poco lo que yo le pida a Comisión Federal. A nivel residencial, de igual forma, si yo veo que mi consumo es muy alto, pues puedo agregarle paneles solares para que en este caso el panel solar, todo lo que yo utilice, la energía, pues la saque del panel y ya lo que me haga falta, bueno, pues se lo pida a Comisión Federal de Electricidad. Recuerden, muchachos, en este proceso nosotros vamos a estar ubicados en la línea de media tensión o el curso de subestaciones prácticamente está enfocado en esta parte de media tensión. Es importante ya saber en la parte de baja y la parte de instalaciones, puesto que ustedes hicieron cálculos seguramente en su materia de industriales. Y de ahí, de esos cálculos, pues los vamos a retomar para poder calcular una subestación eléctrica. Y una vez que ya sé cómo funciona, ya sé cómo se calcula, bueno, ¿cuál es el último punto? Pues darle mantenimiento. Yo no puedo darle mantenimiento a algo sin saber cuál es su principio de funcionamiento, cómo se calcula y qué es lo que le voy a revisar. ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas o preguntas? Ninguna. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo entendido? Sí. Ok. Déjenme quitarla. Entonces, como digamos, el siguiente punto, nosotros como tema de materia vamos a estar aquí en la parte de media tensión. Ahorita vamos a darle un zoom a esto de la línea de media tensión o la línea de distribución, que es todo esto que tenemos aquí. Vamos a hacerle un pequeño zoom para poder entender un poquito más esa parte de media tensión. Déjenme quitarles esto. Y vámonos a la presentación. ¿Ya se ve la presentación, muchachos? Ya. Ok, muchachos. Ya como punto de algunas definiciones que vamos a ocupar, ya vimos el proceso de generación. Ahora tenemos entonces la parte de las definiciones. ¿Qué es la red eléctrica? Bueno, pues es el conjunto de medios formado por generadores eléctricos, transformadores, líneas de transmisión, líneas de distribución, utilizados para llevar la energía eléctrica a los usuarios, a los elementos de consumo de los usuarios, ¿sale? Aquí nada más lo que se pone o se remarca en el texto, bueno, pues en este caso son los elementos más importantes. Como les mencionaba, toda subestación eléctrica tiene un transformador y el transformador prácticamente es el corazón de esa red eléctrica. Sin este seríamos incapaces de poder transmitir a grandes distancias las tensiones, puesto que no podríamos ni elevar ni bajar los niveles de tensión. Otro de los puntos que vienen ahí, bueno, con el fin se usan diferentes tensiones. Ya vimos los diferentes tipos de tensiones que puede tener, en este caso, la red, los de alta tensión, los de media tensión y los de baja tensión. Y pues en este caso, ¿para qué o con qué fin se hace esto? Pues de acuerdo a las necesidades del cliente. Siempre el usuario es el que va a atender una necesidad y pues tenemos que cubrirla. En este caso, hay contratos en baja tensión, hay contratos en media tensión e inclusive hay industrias que también piden sus contratos en alta tensión. Son muy limitadas, pero sí puede haber industrias que te puedan pedir o necesiten alta tensión. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Sí. Ahora, antes de avanzar un poquito en la parte de las tensiones, ya se entendieron que tenemos tres tensiones, alta, media y baja. La pregunta sería, ¿dónde creen que salga más cara la energía eléctrica, muchachos? ¿Dónde creen que cobre más CFE, en alta, en media o en baja tensión? En baja. ¿Pero por qué? A ver, digan cuál, pero ¿por qué creen? Yo digo que en baja porque la tienen que transformar. ¿Ok? ¿Alguien más, muchachos? Sí, opino igual. Igual, en baja. ¿Algún otro más, muchachos?
Sería en media, bueno, puede ser en media, ¿no? Porque también le transforman, pero te mandan más electricidad. Puede ser media. No, muchachos, la respuesta correcta sí. La luz sale más cara en baja tensión, pero ojo, no es porque lleva un proceso más de transformación, ¿no? Simplemente es porque si ustedes recuerdan, sus clases de electro había una ley. ¿Recuerdan la ley de Ohm? Sí. Okay. Bueno, pues esa ley lo que nos dice es que entre más bajo sea el voltaje, mayor va a ser la corriente que va a consumir por el circuito. En este caso, en baja tensión, pues tenemos un voltaje muy pequeño y entonces, por ende, todo lo que conectemos ahí, pues va a consumir una corriente más grande. Recuerden, dentro de sus conceptos que ya deben de tener, ¿qué es lo que les cobra Comisión Federal? El kilowatt hora. ¿Y cómo obtiene o cómo calcula esos FE para saber qué es lo que les va a cobrar? Pues recuerden que la fórmula de su potencia que seguramente vieron en industriales y seguramente también checaron en algún curso de electro, decíamos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, nosotros en industriales nada más le agregábamos que potencia era igual a voltaje por corriente por coseno del ángulo. En ese momento, de esa fórmula, los medidores que ustedes tienen en casa, el equipo de CFE que está fuera de casa, incluso de las industrias, es un equipo de medición, es un wattmetro. ¿Qué es lo que hace? Se está midiendo la corriente que ustedes están consumiendo por unidad de tiempo. A eso se refiere con kilowatt hora. ¿Por qué es más cara la tensión en baja tensión? Bueno, porque pues, de esa corriente V, de ese voltaje V y de esa corriente I que tiene de la fórmula, bueno, pues entonces, ¿qué es lo único que puede variar? El voltaje es constante, CFE en baja tensión les da 127 volts. ¿Qué es lo único que de ahí se puede aumentar o disminuir? Es la corriente. Entre más aparatos tengan, más corriente va a consumir, pero si el voltaje es muy pequeño, pues la corriente se va a hacer más grande y de ahí que los refrigeradores, los microondas, las lavadoras, son equipos que pues demandan mucha corriente. Cuando pasan antes del transformador en media tensión, ustedes en media tensión, el voltaje es muy alto, 23,000 volts. Entonces, por ende, la corriente que va a circular por ahí, pues es más pequeña. En ese momento, ahí es donde viene como que el ajuste y sale más barato el kilowatt hora. Y en alta tensión, pues no hablamos, ¿no? Ahí tenemos una tensión muy grande y seguramente la corriente que va a consumir, pues es, entre comillas, más pequeña si la vemos en la parte del sistema. Como nota les comentaba, bueno, pues en dónde sale más cara la energía siempre va a ser en baja tensión. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Ok, continuamos entonces. Dentro de media tensión, muchachos, cuando nosotros vamos a ponerlo como imagen, vamos a estar parados ahorita o fines de nuestro curso después de la subestación de distribución. Ahorita ya la parte de alta la voy a dejar atrás. Ya ahorita esa parte ya no la vamos a tocar. Ahora vamos a estar dentro de lo que es la media tensión. De la subestación de distribución van a salir conductores eléctricos que en este caso se les denomina alimentadores. Esos conductores que van a salir de la subestación de distribución se les llama alimentadores y estos alimentadores van a recorrer toda la Ciudad de México, entre las calles de la ciudad. Va a haber dos formas de que se vayan estos conductores y ahorita vamos a llegar a ese punto. Puede ser aéreo, puede ser subterráneo. En este caso, esos así se le llaman alimentadores, son los que llevan la media tensión hacia allá lo que son las calles, las delegaciones, las colonias, para que se pueda utilizar, en este caso, ya sea para una industria en media tensión o que llegue a un transformador de tipo poste y en este caso pueda ser la baja tensión. Nosotros este alimentador lo vamos a conocer de dos tipos, uno que se le va a llamar troncal, que como lo pueden observar ahí en la presentación, bueno, pues es el conductor principal que sale de la media tensión o que sale de la subestación y vamos a tener los ramales. ¿Qué quiere decir? Como en el esquema que vieron, bueno, pues va a haber puntos donde se va a derivar y a lo mejor va a entrar a una colonia, ese punto de derivación
se le conoce como ramal. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Estos alimentadores, muchachos, en este caso, hay programas o hay softwares donde se puede simular toda la red eléctrica. Un ejemplo muy básico es este que tenemos aquí. Pongo como referencia, a lo mejor los que viven por el oriente de la ciudad ubican Parque Tezontle. Todo lo que está en rojo, muchachos, vamos a poner estos puntos donde inicia, aquí donde tengo yo el cursor, estos inicios, todo lo color en rojo es el troncal, que quiere decir que esas subestaciones, estos puntos esquinados, son las subestaciones de distribución, la subestación Santa Cruz, la subestación Iztapalapa, todas las subestaciones que estén dentro de la Ciudad de México tienen un nombre, y en este caso de ahí van a salir esos conductores que se llaman alimentadores. Esto que ustedes están viendo en pantalla es una muestra de cómo hay un programa o hay programas donde se tiene esos alimentadores en recorrido, y lo que nosotros vemos o lo que hacen es revisar que estos no vayan a fallar. Quedamos que tenemos la parte del rojo, que es el conductor troncal, el alimentador troncal, y lo que ustedes ven en amarillo y esas líneas en azules son los ramales, son los que entran a las calles. La siguiente pregunta sería, bueno, pero ¿cómo sé o cómo saben entre qué calles va o cómo se conecta? Bueno, nosotros tenemos algo que se le llaman cartografías. Viene siendo como un plano, pero ya a nivel de calles y eso se le conoce como cartografía, y ahí vienen dibujadas todas las calles, en este caso de la Ciudad de México, del área conurbada. En esas cartografías vienen todas las calles por donde pasan usted, donde viven, donde pasan, las avenidas importantes. ¿Y qué es lo que hacemos? Traslapamos esto del programa a esto que se le llama cartografía, y se ve así. Si ustedes observan, aquí están los nombres de las calles, y aquellos que se dedican a observar, a revisar el funcionamiento de las subestaciones de distribución, que empiezan a ver toda la parte de la red de media tensión, bueno, pues ¿cómo lo hacen? Traslapan esas líneas a la cartografía y todas cuadran, muchachos. Si ustedes ven aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos Oriente 243, vemos por qué calles pasa el alimentador de media tensión, en que, acuérdense, el rojo es la troncal, el azul y el amarillo es la ramal. Y ahora, en cuestión de símbolos, estos circulitos que están en blanco y en medio en rojo, ahí nos indican que ahí tenemos un transformador de tipo poste. Este símbolo que está aquí, al igual si lo ven en triangulito, nos menciona que ahí tenemos un transformador de tipo poste y que ahí seguramente se deriva la baja tensión. Todos los cuadros que se ven aquí, que están dentro de un predio, nos indica que ahí hay una subestación, pero esa es del usuario, no es de CFE. Nos indica que ahí seguramente hay una industria y un comercio que requiere subestaciones en media tensión. ¿Se entiende, muchachos? Sí. ¿Dudas o preguntas? Si se los corta, se vuelven a conectar para la siguiente sesión, muchachos. ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien, muchachos? ¿No hay ninguna duda o pregunta? No, profe, ninguna. Ok, entonces recuerden, ¿qué es lo que si ustedes ven una cartografía y ven así, la línea roja siempre nos va a representar el conductor principal que sale de la subestación. A este alimentador se le llama troncal. Los colores en amarillo y en azul son las ramales, y ya dentro de esto, bueno, pues vamos a tener las subestaciones de tipo poste, que van a estar simbolizadas en este caso con un círculo en color blanco y el centro rojo, y que al ladito estos números que se ve de 75, 30, 45 es la capacidad del transformador. Normalmente los transformadores tienen capacidad en kVAs, y en este caso los kVAs son la capacidad del transformador, y no todos los transformadores tienen la misma capacidad. Va a depender de mucho de cuántas calles abarque ese transformador. Si abarca 3 o 4 calles, bueno, pues seguramente va a ser un transformador de mayor carga. Acuérdense que eso es lo que tenemos, la carga en este caso. Y si a lo mejor nada más va a alimentar una sola cuadra o a lo mejor dos, bueno, pues va a ser de diferente capacidad. ¿Y cómo lo voy a anotar? Bueno, pues aquí vienen estos números, la potencia del transformador. Obviamente los particulares no viene ese dato, porque al final del día el dato le pertenece al particular.
¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguna duda o pregunta? No. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Seguros, muchachos? ¿No hay ninguna duda o pregunta? No, ¿Sí sí se está entendiendo? ¿Cómo dijo que eran las líneas azules, profe? Ramal, acuérdense, las líneas azules son ramales. Ya que tenemos la parte de la red de distribución, prácticamente en la Ciudad de México, muchachos, esta red, este pequeño pedazo que les puse de red, no es ni el 10% de toda la red que al menos tenemos en el Distrito Federal. Como les menciono, subestaciones de distribución prácticamente están distribuidas por toda la ciudad. Hay hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el poniente. Seguramente debe de haber una subestación, incluso en el centro hay subestaciones. Vamos a ir viendo poco a poco los diferentes tipos de subestaciones que podemos tener. Y en este caso, de todas ellas siempre va a salir un alimentador, en este caso un troncal que seguramente viene en color rojo. Vamos a tener una ramal y la idea es de que pues llegue a todas las partes de las delegaciones para que pueda suministrar energía en cualquier punto de la ciudad. Ojo, detalle importante, ¿por qué siempre se hace este programa o por qué se realiza este tipo de simulaciones? Porque al final de cuentas lo que en este caso CFE pretende o requiere es de que si hay una falla, pues se tarde lo menos posible en solucionar esta falla. Normalmente al año nosotros se tiene que prever la parte de las fallas, ¿no? Bueno, si se me va la energía a lo mejor en la mitad de una colonia, bueno, pues se tiene que restablecer en el menor tiempo posible. Y esto que ustedes están viendo en pantalla, bueno, pues nos da como referencia para saber dónde fue el corto, dónde hizo corto, y la gente que se dedica, en este caso, si ustedes a nivel técnico quisieran entrar a trabajar a Comisión Federal de Electricidad, pues seguramente andarían en las cuadrillas, en las camionetas, pues revisando toda la parte de media tensión. Como nota o como breviario cultural, bueno, pues aquí a CFE, la parte del mantenimiento, pues llega hasta el transformador de tipo poste. Los transformadores que son de las industrias, si ellos ocasionaran la falla, pues seguramente la industria tendría que contratar un particular para que fuera a revisar la subestación. De ahí en fuera CFE no se mete a ninguna parte interna de las industrias, ellos nada más le dan mantenimiento a la red que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Se entiende, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Dudas o preguntas? No, profe. Ok. Ya que estamos aquí en la parte de la red, vamos a tener, ustedes ya ubican la palabra acometida. Quedamos que son los conductores eléctricos que conectan la red de distribución del suministrador hacia el usuario final. Y en este caso, estos conductores que salen de la subestación de distribución, vamos a tenerlos en dos tipos. Vamos a tener lo que es la acometida aérea y la acometida subterránea. ¿Sale? Que en este caso la acometida aérea la vamos a tener en poste. Si ustedes observan los postes que hay en la calle, hay dos. ¿Cómo voy a diferenciar un poste que trae la media tensión y un poste que trae la baja tensión? Bueno, pues los postes de media tensión, los conductores van en la parte superior del poste, solamente van 3 conductores en la parte superior. Esos conductores son los conductores de media tensión, que son los que salen de la subestación de distribución, que si yo pudiera medir el voltaje que hay entre esos 3 conductores, pues seguramente serían los 23,000 volts o lo que es lo mismo 23 kV. Y la baja tensión, normalmente ahorita que ya Comisión Federal de Electricidad está cambiando los conductores, pues la baja tensión normalmente va un poco abajo del poste, como lo ven aquí en el esquema,
y viene como con una línea semicurva, que ahí es donde se conecta la parte de baja tensión. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener aquí en imagen? Se puede ver. Tenemos el transformador de tipo poste. No sé si se alcanza a observar aquí donde tengo el cursor. En esta parte, déjenme remarcar. Y, permítanme un segundo. Esta parte es la línea de media tensión. Esto que estoy dibujando es la línea de media tensión. En la parte superior se ven esos cables, son conductores desnudos, ahí el aislamiento es el aire. Estos conductores son los de 23,000 volts, son los alimentadores que vienen desde la subestación. ¿Y qué es lo que llegan o cuál es el punto a definir? Bueno, pues de aquí bajan al transformador de tipo poste y estos 4 conductores ya casi no se ven. Antes sí se ve, cuando existía luz y fuerza del centro, sí existían estos 4 conductores. ¿Cuál era la desventaja? Bueno, pues que ahí como son desnudos, pues cualquiera se podría conectar y podría incentivar el robo de energía. Hoy en día estos 4 conductores que estoy aquí remarcando ya no vienen desnudos, ya es uno solo y se ve nada más como una trenza con una línea. Esta es la cometida aérea. Nosotros como parte de distribución, bueno, pues analizamos estos 3 conductores. Como les digo, cada que ustedes observen un poste, si el poste hasta la parte superior vienen solamente 3 cables, ese es el conductor de distribución y ese es el que tiene, en este caso, los 23,000 volts. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a tener el otro tipo de acometida en baja tensión, lo que es la acometida subterránea. También hay, dependiendo de la delegación, dependiendo de dónde esté ubicado, usamos un ejemplo, el más sencillo es el centro histórico. Todo el centro histórico no hay postes. Ahí toda la acometida o toda la parte de la red de distribución viene de manera subterránea. Lo que sí hay, si ustedes observan cuando caminan por Madero o las calles del centro, sí van a encontrar en ciertas esquinas o incluso en mitad de la calle, de la banqueta, unas rejas. En este caso, si nosotros abriéramos esas rejas, bueno, pues nos vamos a encontrar con todos los elementos que tiene una red de baja tensión. En este caso, de manera subterránea. Si ustedes observan aquí el esquema, bueno, pues ahí adentro seguramente también hay transformadores, así como el que hay en el poste, también hay transformadores dentro de esos registros para todos los servicios que en este caso, si lo referenciáramos al centro, bueno, pues el Oxxo, las tiendas que están ahí cerca de todo lo que está de comercio dentro de la parte del centro histórico, bueno, pues todo se conecta de manera subterránea. Como lo tenemos en el esquema, ahí tenemos la parte de lo que es la acometida en baja tensión de manera subterránea. ¿Cómo lo podemos saber? Si nosotros abrimos ese registro, pues nos vamos a encontrar con que tenemos cables diferentes, empezamos a ver diferencias. En una acometida subterránea, muchachos, el cable es aislado, ahí sí no hay de otra, todos los cables son aislados. En una acometida aérea, la gran mayoría, en media tensión, todos los cables son desnudos, ahí su aislamiento viene siendo el aire. Aquí como sí está reducido y tiene que entrar por tuberías, se tienen que poner cables aislados. Tenemos lo que es la parte de, aquí ya tenemos otro ejemplo, donde tenemos el servicio aéreo. Aquí ya se ve mejor la red de media tensión, como les mencionaba. Estos 3 cables, cuando ustedes observen postes con los 3 cables en superior, bueno, pues esa es la red de media tensión, ahí hay 23,000 volts. Viene y conecta la parte de baja tensión, tiene el transformador y ya de aquí, si ustedes observan cables en esta configuración, ya es, como les mencionaba, ya es muy escaso verlos en la Ciudad de México. Seguramente sí en algunas delegaciones podría haber, pero yo creo que ya son muy pocas. La mayoría CFE ya reemplazó estos cables por un solo conductor que se ve trenzado y que recorre de poste a poste. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Tenemos que también se pueden hacer cambios de una acometida aérea a una acometida subterránea. En media tensión, muchachos, se pueden hacer estos cambios. Si ustedes observan aquí la imagen, tenemos una acometida aérea. Aquí exclusivamente es
pura media tensión, y nosotros al cambio de una acometida aérea a una subterránea se le llama transición, ¿sale? La transición es el cambio de acometidas aéreas a acometidas subterráneas. ¿Cuándo se puede dar este cambio? Bueno, pues se puede dar para pasar de una calle a otra, para que no vaya a haber algún problema de que un tráiler o algún camión pueda tirar el poste. Mejor se hace una transición. Ahora también para los servicios que requieren subestación, todos los servicios que van a requerir una subestación eléctrica siempre hacen este tipo de trabajos que se le llama transición. ¿Qué es la definición de transición? Bueno, pues es el cambio de una acometida aérea a subterránea. Si ustedes observan la imagen, bueno, pues tenemos en este caso nuestra acometida aérea. Tenemos aquí nuestra acometida aérea. Vienen esos 3 cables que decimos que es nuestro alimentador. Y si queremos cambiar hacia la otra calle o aquí abajo hay un comercio, bueno, pues aquí ya vienen, si ustedes sí se alcanza a percibir, tenemos lo que es el cable ya aislado, aquí donde tengo el cursor o se ve el cursor, pasa de desnudo a un cable aislado, baja por la lateral del poste y seguramente abajo del poste hay un registro en el cual va a venir ese conductor y se va a meter hacia el servicio quienes requiera una subestación, o seguramente si hay que cambiar de sentido a la calle, pues ahí seguramente todo subterráneo se corta la parte de la calle, vienen los tubos y sale del otro lado. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Pero recuerden, como definición, ¿qué es una transición? Es un cambio de una acometida aérea a una acometida subterránea. Si nosotros seguimos con la parte debajo de este cambio, vamos a ver que ahí tenemos una rejilla donde bajan estos conductores. Si la abrimos, bueno, pues aquí están los equipos que les mencionaba. De entrada, muchachos, el registro y el equipo está diseñado por si hay lluvia, polvo, no hay ningún problema, el equipo se sella. Y estos conductores son conductores de media tensión, que en este caso, el servicio en media tensión en la acometida subterránea, estas plaquitas que se ven aquí, viene el nombre del alimentador del que llega y obviamente la identificación de fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, porque es un sistema trifásico y obviamente pues ya ahí está la bóveda de tubos que va hacia, ya sea que vaya a cruzar una calle o se meta hacia algún edificio o hacia alguna industria para poder alimentar, en este caso, la subestación. ¿Dudas, preguntas, muchachos, comentarios? No, profesor. ¿Se entendió la parte de la red de distribución? ¿Ya se entiende ya un poco mejor cómo opera la red de distribución aquí en la Ciudad de México? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Entonces, la instalación subterránea, supongo que es más cara que la área, ¿no? Aquí vendría la pregunta, ¿no? Que eso es a lo que vamos a llegar. La primera pregunta sería, ¿cuál creen que sea más segura? La subterránea. La subterránea, ok. ¿Cuál creen que sea más cara? La subterránea. Yo siento que la aérea, La profe. subterránea. No, de hecho la subterránea es más cara por toda la obra civil. Ahora, ya vimos que la acometida subterránea pues es más cara, obviamente, pero al ser más caro, pues sí, seguramente es más segura, es más eficiente. ¿Por qué? Porque una acometida subterránea, muchachos, es más difícil que alguien pueda robarse la energía. A diferencia de la acometida aérea, la acometida aérea es más barata, sí, sí es mucho más barata, pero tiene sus desventajas. ¿Cuáles? Que normalmente en las acometidas aéreas, muchachos, las fallas son más propensas, ¿no? Un ejemplo, si no podan los árboles y llegan a tocar las dos conductores con el árbol o algún objeto extraño, puede haber un cortocircuito. Si hay una lluvia torrencial, pues seguramente si hay, en este caso, relámpagos o rayos, puede dejar fuera una acometida aérea. ¿Por qué la instalan? Bueno, porque es barata.
A diferencia de de la acometida subterránea, bueno, pues ahí las fallas no son tan comunes, seguramente sí puede haber alguna falla, que en sí, aunque no lo crean muchachos, una de las fallas más comunes en un sistema subterráneo, una acometida subterránea, son las ratas. Las ratas de repente empiezan a morder el conductor o el plástico del conductor y de repente este plástico lo empiezan a roer, entonces llega un momento en el que tocan el alma de cobre, tocan el conductor de cobre, con sus patitas hacen tierra, pues, obviamente viene el cortocircuito, ya cuando vas a revisar, bueno, pues encuentras la rata calcinada, ¿no? Entonces son de los, como que las fallas más comunes dentro de un sistema subterráneo. Sí, sin duda, va a ser más seguro el sistema subterráneo que el aéreo, pero sí ya va a depender de, en este caso, cómo se construya la colonia o qué elementos necesiten, pues para escoger cualquiera de los dos sistemas. Hoy en día, la mayoría, cuando se hacen unidades habitacionales, ya la gran mayoría, pues pone sistemas subterráneos, en este caso para evitar el robo de energía, aunque sea más caro, pero sí evita algunas fallas a la larga. ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas o preguntas? No, maestro. ¿Quedó claro toda esta parte que vimos, muchachos? Sí. Ok. Vamos entonces con el siguiente tema. Ya vamos a entrar ahora sí. Ya vimos un poquito del funcionamiento de la red, ya vimos los elementos que tenemos. Ahora sí vamos a ver qué es una subestación. Muchachos, ¿qué es una subestación eléctrica? Ya se los pregunté. ¿Alguien que me pueda decir qué es una subestación eléctrica? ¿Qué se entiende por subestación eléctrica? Lo pueden también deducir de lo que acabamos de platicar. ¿Qué es una subestación eléctrica, muchachos? Es donde se lleva la creación de la energía, profe. Es donde Mediante se lleva la creación de la energía. Podría ser. ¿Alguien más? Son, ¿Es el transformador que la reduce o la hace más alta? Ese, no como definición, pero es parte de una de las partes de la subestación, es el transformador. ¿Alguien más, muchachos? Es donde se regula la tensión. Es donde se regula la tensión. Podría ser también como definición, muchachos, de libro. Si nosotros nos vamos a la subestación de libro, vamos a tener que una subestación eléctrica es un conjunto de elementos o dispositivos que nos permiten cambiar las características de energía, así de sencillo. Una subestación es un conjunto de elementos o dispositivos que nos permiten cambiar las características de energía, como puede ser voltaje, corriente, frecuencia, etc. Tenemos diferentes partes de las subestaciones, pero como definición la tenemos ahí. Vamos a tener diferentes tipos de subestaciones. En este caso, las subestaciones se dividen por su operación en dos tipos, de corriente continua y de corriente alterna. Recuerden que tenemos dos tipos de tensiones, la de continua y la de alterna. Y aquí la pregunta sería, muchachos, ¿ustedes saben dónde se aplican las subestaciones de corriente continua? ¿Entienden la diferencia entre corriente continua y alterna? Sí. Es por sus ondas, ¿no, profe? Ok, ¿cuál es la que tiene ondas y cuál no? Bueno, se supone que la alterna, su onda va pasando de positivo a negativo, ¿Ok? y la continua, pues, me parece que solamente es una onda, no. Ay, La primera parte está correcto. La corriente alterna es una onda, que es una onda senoidal, que va de positivo a negativo. La continua, no es una onda, muchachos. ¿Qué gráfica nos da una corriente continua, muchachos? Una línea Una línea recta. recta. Una línea recta. Muy bien. Ahora, de ahí nosotros vamos a tener aplicaciones para corriente continua y corriente alterna. Prácticamente todos los aparatos tenemos en corriente alterna. Toda la red de distribución es corriente alterna, pero sí nos mencionan corriente continua. ¿Dónde creen que ocupemos
una subestación de corriente continua? ¿Dónde creen, muchachos, que se ocupe? ¿Podría ser al momento de la media tensión a la baja o de la alta a media? No, toda la red es alta tensión. No podemos transmitir en continua. Si ustedes han leído un poquito o alguno de sus profes les platicó sobre la guerra de la corriente continua y la corriente alterna, que allá había dos hombres ilustres que defendían cada quien su corriente. ¿Ustedes recuerdan quiénes son esos dos hombres ilustres? ¿Y quién defendía a quién? ¿Quién? Tesla y, bueno, ¿Tesla y no sé. quién? Edison. ¿Y quién? ¿Edison qué defendía y Tesla qué defendía? La corriente Edison continua. la continua y Tesla la alterna. Bien. ¿Y cuál era la desventaja de la corriente continua? Bueno, lo que yo leí era que tenía Te muchas mataba, ¿no? fallas. A ver, hubo dos comentarios. Tenía muchas fallas. Ok, ¿y el otro cuál fue? Que era como es más intensa y más probable que No, de hecho eso no. Era Pero más cara. era más cara, la corriente continua era más cara, muy bien. Pero otro principal, muchachos, ¿alguien sabe cuál era la desventaja de la corriente continua? ¿No era que si llegaba a fallar algo, todo el circuito fallaba? ¿O eso es diferente? Eso es dependiendo de la conexión, si era serie o paralelo. Creo que no. Hay una fundamental que por eso se dejó de usar la corriente continua y prácticamente por eso No Edison recorría largas distancias, ¿no? es correcto, no recorría grandes distancias. De ahí que Tesla dijo, ¿sabes qué? La corriente alterna es más eficiente. ¿Por qué? Porque una, sale más barata y dos, puede recorrer grandes distancias. Recuerden, todo el sistema eléctrico nacional es corriente alterna. Desde generación hasta el usuario final es corriente alterna, pero hay ciertas aplicaciones que se necesita forzosamente corriente continua. Y ahí es donde entran estas subestaciones de corriente continua. ¿Como cuáles? ¿Alguien sabe dónde? Es una aplicación de la corriente continua. Olvídense de la red, ya lo dejamos claro. La red es alterna porque sale más barata y es más eficiente. Y ahí es donde ganó Tesla. Pero la corriente continua se sigue aplicando. Hay subestaciones de corriente continua. Y hay ciertas aplicaciones muy puntuales donde sí se tiene que tener corriente continua. ¿Alguien tiene idea de cuáles son? ¿Alguna idea? Transformadores. Dentro de las subestaciones, aunque sea de corriente continua o alterna, tienen transformador. Pero una aplicación, ¿alguna idea, muchachos? No, profe, ni idea. Tal vez para los motores de corriente continua. Tal vez es correcto. ¿Y dónde hay motores de corriente continua? Y digo, y lo van a utilizar ahora que vengan a la escuela, o la gran mayoría lo va a utilizar. No, no. En el algunas transporte, donde hay bajo voltaje. El metro, muchachos, el transporte eléctrico es corriente continua. Toda la red de transporte eléctrico es corriente continua. ¿Dónde se ocupan las subestaciones de corriente continua? La aplicación más importante es el metro. El metro funciona con corriente continua. Si le metieras corriente alterna, el metro arranca, para. ¿Por qué? Por sus ciclos. Ustedes lo dijeron, la corriente alterna tiene una onda senoidal donde tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. La corriente continua es una línea recta, entonces significa que no tiene ningún tipo de ciclo. La aplicación más común de las subestaciones de corriente continua es el transporte eléctrico. El trolebús, el metro, normalmente tienen subestaciones de corriente continua. ¿Y cómo la transmiten? Bueno, por medio de dependiendo del tipo de metro, recuerden que ahí el tren ligero viene por la parte superior, vienen las líneas y ahí viene la corriente continua, o el metro pues viene en la parte de las vías, al ladito de las vías, se toma la parte de la corriente continua, como si fuera una autopista como las que a lo mejor llegaron a tener, que le ponían pilas, que es corriente continua, y el carrito iba por una pista, ¿no? Ahí es donde entra la operación de la corriente continua. ¿Son limitadas sus aplicaciones? Sí, pero la mayor parte es en el transporte eléctrico.
¿Se entiende, muchachos? Ok. Y las de alterna, bueno, pues se alterna en todos lados, ¿no? Ahí no hay pierde. Después, muchachos, vamos a tener que por su servicio, vamos a dividirlas en lo que son por primarias y secundarias. Vamos a tener subestaciones elevadoras, receptoras reductoras, de enlace o de distribución, de switcheo o maniobra, convertidoras o rectificadoras en el lado primario. Y las secundarias las vamos a tener en lo que son, si ustedes dan cuenta, son las mismas. ¿Cuál es la diferencia entre primarias y secundarias, muchachos? Que en este caso las primarias le pertenecen a Comisión Federal de Electricidad. En las secundarias al usuario final. En este caso las elevadoras ya nos dimos cuenta que dentro de la red puedes aumentar el voltaje de generación de 13.2 kV a 400, 230, dependiendo de la necesidad. Las receptoras reductoras, bueno, pues son las que están normalmente en las subestaciones de distribución o en las subestaciones de tipo poste, donde ahora se recibe esa alta tensión y la reduce a un voltaje de distribución. Y de igual forma, o recibe media tensión y en este caso también lo baja a lo que es el voltaje de baja tensión. Las de enlace o distribución son prácticamente las que te van a distribuir la energía. En este caso son las subestaciones de distribución y ahí su nombre lo dice, distribuye toda esa energía, todo ese voltaje, en este caso por toda la Ciudad de México. Todas las subestaciones, cabe recalcar, muchachos, que en algún punto están interconectadas entre sí. Cuando ustedes vimos en aquellos tiempos en tercer semestre, el sistema interconectado, se le llama sistema interconectado porque todo está interconectado entre sí. A nivel distribución, muchachos, en algún punto todas las subestaciones se conectan entre sí. ¿Para qué motivo? Si llegara a fallar una subestación, bueno, pues a lo mejor una subestación cercana a ella podría tomar la carga para hacer la reparación. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Posteriormente, vamos a tener las de switcheo o maniobra dentro de las subestaciones de distribución. Ya tenemos por entendido que dentro de las subestaciones hay un transformador. Bueno, en la realidad, muchachos, hay dos o tres, o dependiendo de la necesidad, los transformadores que se necesiten. ¿Para qué? Hay uno en especial que es el que está funcionando. Cuando le quiero dar mantenimiento a ese transformador, se le conoce como de switcheo maniobra. ¿Por qué? Porque voy a poner un transformador nada más por un tiempo limitado. Y en este caso, ¿qué es lo que me va a servir? ¿O por qué se le llama de switcheo maniobra? Pues le voy a pasar la carga a ese transformador para que el principal le pueda dar mantenimiento. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y las últimas, que son las convertidoras y rectificadoras, bueno, son las de corriente continua. Ustedes en sus cursos de electrónica vieron lo que es un rectificador de media onda, de onda completa. ¿Qué es lo que es? Simplemente una subestación de corriente continua. Es lo mismo que ustedes hicieron con su fuente de corriente continua. Tenían un transformador que llegaba el voltaje residencial, lo bajaba, seguía haciendo corriente alterna. Después de ahí se iba a un puente de diodos. Ya en el puente de diodos, acuérdense que había rectificación de media onda, de onda completa. Y una vez que pasaba por ese puente de diodos, salía la línea recta, que en este caso era la corriente continua. Tenían a lo mejor un diodo Zener o algún capacitor para algún filtro, pero al final a la salida tenían corriente continua. Hagan de cuenta que una subestación de corriente continua son esos elementos, pero en grande. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Ok. Sí. Entonces les comentaba, en las secundarias son las mismas que las de parte superior. ¿Cuál es la diferencia? Las primarias le pertenecen a CFE y las secundarias son del usuario. Hay industrias, muchachos, que dentro de su industria
pueden tener varias subestaciones, tanto elevadoras como reductoras. Entre más grande sea la industria, seguramente va a tener una subestación demasiado compleja. Va a tener más de un transformador, va a tener 4 o 5 transformadores, va a tener ahí transformadores para aumentar el voltaje, para disminuirlo. Siempre va a depender de la carga de la industria. ¿Queda claro? Sí, profe. Pero, ejemplo, ahí, por decirlo así, no se le puede pedir en este caso a CFE que te venda el producto o te dé el servicio también y ya lo pagas aparte. No. CFE lo único que te puede suministrar es la acometida. Ya tú todo lo demás, dependiendo de tu necesidad, tú lo tienes que poner. Y ahí es donde entra la parte de las empresas que se dedican a hacer instalaciones eléctricas. Muchachos, así a grandes rasgos, así como vieron todo el sistema, pues prácticamente el campo laboral de un electricista, desde su nivel que es técnico electricista, a los ingenieros, pues prácticamente a lo que a ustedes les guste, pueden inmiscuirse. La parte de mantenimiento, la parte de instalar subestaciones, hacer proyectos como lo hicieron en el semestre pasado con sus planos. Hoy en día la tendencia a la parte de movilidad con los autos híbridos, con los autos eléctricos, pues prácticamente aquí el campo laboral se hace muy, muy grande. ¿Queda claro? ¿Dudas Sí. o preguntas? No, profe. ¿Vamos bien? Sí. Y por último, por su construcción, las subestaciones se dividen de tipo intemperie, de tipo interior, de tipo blindado, compactas y rectificadoras. Y ahí es donde nos vamos a inmiscuir en este curso de subestaciones. Vamos a trabajar el primer parcial con subestaciones compactas, el segundo parcial con subestaciones de tipo interior y el tercer parcial vamos a ver las de intemperie, las de tipo blindado y las rectificadoras. Las más comunes o las subestaciones más comunes son las de tipo compactas, son las que más se instalan hoy en día. En segundo lugar son las de tipo interior. Vamos a ver las diferencias, vamos a ver cuándo utilizo una, cuándo utilizo la otra. Vamos a darles mantenimiento, vamos a hacer cálculos para poder seleccionar una subestación. Y las de tipo intemperie, de estos tipos, de estos 5 tipos, las más eficientes son las tipo blindado. Pero como su nombre le dice, ustedes saben que algo si es eficiente es extremadamente costoso. Hay subestaciones de tipo blindadas. Cuando llegamos al tema vamos a hablar por qué se le llama de tipo blindado. Y vamos a llegar al punto de que sí, son subestaciones extremadamente costosas. ¿Se entendió lo que vimos el día de hoy, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Ya no hay más dudas o preguntas, muchachos? No, profe. No, profe. Bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ahorita les subo la actividad que tienen que hacer para el resto de mi clase y nos conectaríamos el próximo día jueves para explicarles su práctica número 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. No, muchachos, recuerden que las presentaciones no las voy a subir a Classroom. Ustedes tienen que ahí tomar su impresión de pantalla, tomar sus apuntes, que la mayoría de lo más sencillo es tomar impresión de pantalla y agregarlo ahí para que ustedes, obviamente, tienen que estar en las clases virtuales y una forma de saber que están ahí, pues es que los apuntes ustedes los tienen que tomar. La forma más sencilla, pues yo creo que le toman ahí su impresión de pantalla. Si hay que hacer una nota, pues ahí la van agregando. Si ustedes observan, yo les estoy explicando y ustedes tienen que hacer sus propias notas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Bien, chicos, entonces ahorita les subo su actividad en Classroom y nos conectamos el jueves para su práctica número 1. ¿Sale, chicos? Ok.
Dale, muchachos, que tengan buen día, que tengan un inicio de, bueno, sabe que es martes, pero hoy iniciamos actividades. Excelente inicio de semana, muchachos. Gracias, profe, igual. Igual, profe, gracias. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Buen día. Saludos, profe, gracias. Hasta luego. Gracias.